Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Jorge, buenos días. Gracias por acompañarnos un año después del 7 de octubre de 2023 y la situación ha escalado tanto que no sabemos dónde va a terminar, cuándo va a terminar y en qué va a terminar. Buen día. Hola Milton, buenos días. Sí, la situación es indescifrable, porque hace un año cuando hubo el ataque del grupo Hamas contra Israel, parecía que sería una operación limitada de descabezar al grupo Hamas. Sin embargo, parecería que a medida que fueron transcurriendo las semanas y los meses del primer ministro Benjamin Netanyahu y su equipo de su gabinete de guerra, fue viendo que podrían reconfigurar el mapa geopolítico del Oriente Medio y parece que esa es la nueva misión. Parece que es el nuevo objetivo, no simplemente descabezar a Hamas, descabezar también a Hezbollah, descabezar a los hutíes del Yemen y reconfigurar un nuevo mapa geopolítico en el Oriente Medio, lo cual podría incluir, y ese es el gran riesgo, una guerra abierta con Irán. Ahora, no es la primera vez que Israel tiene varios frentes abiertos. Ocurrió en el 67 con la guerra de los 6 días, ocurrió en el 73 la guerra del Yom Kippur. La pregunta aquí no es si es que puede aguantar Israel, porque parecería que militarmente sí. ¿La región y el mundo lo pueden soportar? Yo no sé si pueda aguantarlo Israel, porque enfrentarse a Irán es otro tipo de conflicto. Las 5 guerras árabe-israelíes han sido contra países árabes, contra Egipto, contra Siria, contra Jordania, países militarmente débiles porque han sido caóticos. Irán es un país militarmente fuerte, que desde 1979, cuando los ayatolás que tomaron el poder decidieron prácticamente enfrentar al mundo, eh, Irán se ha ido fortaleciendo. Es un país fuerte, es un país grande, es 9 veces mayor que Israel su presupuesto de guerra. Por lo tanto, una guerra abierta tendría consecuencias muchísimo más significativas. Israel puede enfrentar a los hutíes, puede enfrentar a Hezbollah, puede enfrentar a Hamas, pero podrá hacerlo con Irán y si es que se enfrenta, se incendiará la región, entrarán otras alianzas en juego. Ese es el riesgo y yo creo que Benjamín Netanyahu, que es quien de alguna manera está escalando, nadie niega el derecho absoluto, pleno y total de Israel a defenderse. Ha sido agredido y tiene derecho a una retaliación, pero parecería que la escalada actual se le puede ir de las manos y a lo mejor Benjamín Netanyahu está jugando con fuego y ese fuego es la paz del mundo. Puede ser pivotante, puede ser determinante, puede ser que esté dando ahí posición mantenido a Arabia Saudita, que de hecho antes del 2023, poco antes del 7 de octubre, estaba en una negociación enrumbada a la firma de un tratado con Israel. Sí, los acuerdos de Abraham estaban listos y eso le hubiera asegurado la estabilidad a Israel porque hubiera tenido ya muchos países que lo reconocen y con los cuales tienen una actividad diplomática y comercial plena. Y precisamente el ataque de Hamas fue lanzado, según parece, para enrarecer el ambiente, para impedir que esos acuerdos se plasmen y de esa manera mantener a Israel como un país aislado en medio de un mundo musulmán. Sin embargo, pues este momento a Arabia Saudita le costaría reanudar esos acuerdos. A los otros países, los otros Emiratos del Golfo, también tendrían dificultades viendo a Israel atacando como está atacando la Franja de Gaza, 42.000 muertos, 42.000 frente a los 1.200 que le provocó Hamas, atacando el Líbano, invadiéndolo. No sé, yo creo que este momento Israel, y ese es el riesgo mayor, Israel se está quedando aislado en el Oriente Medio. Y si confía solamente en el apoyo de los Estados Unidos, porque gracias a los Estados Unidos ha podido hacer todo lo que ha hecho,
Si confía solo en eso, se va a encontrar que cuando termine esta guerra y sienta que ha regresado la paz, Israel se encuentra con muchas animadversiones, con muchos odios y tal vez con muchas cuentas pendientes en todo el área. Jorge, buenos días. Y respecto a todo este conflicto, Israel ha descartado la posibilidad de un alto al fuego en Gaza, ha prometido una respuesta a Irán y además ha dicho que que no va a descansar hasta que estén de regreso todos los rehenes que están en manos de Hamas. La pregunta es, bueno, ¿hasta dónde se puede extender este conflicto que quizás nunca había llegado a este punto y las consecuencias, como usted menciona, pueden ser imprevisibles y está en juego la paz mundial? ¿Qué podemos decir de todo lo que ha venido pasando que ha llevado a que se esté en este punto y que Israel esté afrontando varios frentes y bueno, con esta fragilidad de la paz mundial? Claro, Verónica, así es, indudablemente. Y parecería que este momento para el primer ministro Benjamín Netanyahu, no digo para Israel, para Benjamín Netanyahu, parecería que el rescate de los rehenes es una prioridad marginal. Parecería que su interés es otro, porque si no ya hubiera aceptado alguna de las treguas propuestas por las partes, incluso por los Estados Unidos, su valedor, su protector. Eh, Benjamín Netanyahu se ha resistido a las treguas porque evidentemente quiere escalar el conflicto, escalando el conflicto aún a costa de poner en más riesgo del que ya está la salud de los rehenes. El problema es que en esa escalada, sí, encontró un momento propicio y una situación propicia. Él merecía devolver el golpe. El ataque de Hamas no podía quedar impune. Pero el momento que empezó el ataque se dio cuenta que, bueno, ¿por qué no de una vez Hezbollah? Y de una vez, ¿por qué no los hutíes que se involucraron desde el Yemen? Los hutíes controlan aproximadamente el 30% de la superficie del Yemen y controlan sobre todo la franja costera que da al Mar Rojo, que es un mar muy importante en cuanto a la navegación comercial mundial. Entonces, desde donde los hutíes controlan el Yemen, pueden atacar y dificultar la navegación en el Mar Rojo. Entonces, se han vuelto un elemento muy significativo de un actor político muy y bélico muy importante en el Oriente Medio. Entonces, Israel parece que dijo, bueno, vamos a liquidar estas tres organizaciones a las cuales se las puede considerar terroristas por la forma de su proceder. Pero todo esto significa escalar también con Irán. No cabe la menor duda de que Irán es un auspiciador, un financiador, un instigador de los actos de Hamas, Hezbollah y los hutíes. Pero claro, el momento que Israel se mete como se ha metido, Netanyahu se ha metido como se ha metido contra ellos, corre el riesgo de que Irán en algún momento tenga que reaccionar. El otro día lanzó 180 misiles, la mayor parte fueron interceptados por Israel y los Estados Unidos, pero evidentemente la capacidad de fuego de Irán va más allá que eso y además tiene un ejército muy numeroso, mucho mayor al ejército de Israel, desde luego. Y el momento que estallara una guerra abierta, no sería cuestión simplemente de lanzar misiles que la cúpula de hierro detendría, sería un problema de una guerra a largo plazo que incendiaría la región. Por eso puede ser que Israel todavía no ha respondido como dijo Netanyahu que iba a responder. Han pasado varios días y la respuesta de Israel sigue siendo todavía una expectativa. Ahora, Israel tendría eh, tres opciones. Atacar a objetivos militares iraníes, atacar a objetivos de gobierno iraníes para, digamos, de alguna manera provocar o tratar de someter a los ayatolás y la tercera, atacar al arsenal nuclear de Irán, a lo que ya Biden ha dicho que no apoya. Es decir, por ahí son más o menos las opciones que tiene Israel. Lo has dicho perfectamente, Milton, esas son las opciones. Y yo creo que el ataque contra las centrales nucleares es la menos probable de las opciones, porque parecería, y hay muchos indicios muy claros, de que el programa nuclear iraní ya fue frenado informáticamente. Posiblemente les hackearon las máquinas, lo hicieron los israelíes sin duda, lo hicieron tal vez los americanos también. Y el programa nuclear iraní, el de dotación de armas nucleares, está bastante retrasado. Hubo un momento en que el gobierno israelí advertía que Irán estaba a pocos días o a pocas semanas de tener bombas nucleares. Este momento ese riesgo parece no existir. Probablemente ataque la infraestructura petrolera de Irán, que es el corazón de la economía iraní. Sin embargo,
un ataque de esas dimensiones, o sea, atacar la infraestructura, atacar refinerías, tiene 17 emplazamientos petroleros Irán en su territorio, 17, atacar varios de ellos o todos ellos sería un golpe muy rudo para la economía iraní, e Irán seguramente respondería. Yo creo que la demora en la respuesta israelí ha sido calibrando muy bien los riesgos, porque si bien está claro que quieren darle un golpe fuerte a Irán y demostrar su superioridad y como digo yo, reconfigurar la geopolítica del Oriente Medio, Israel también sabe que no puede excederse en esa respuesta porque eso puede provocar una guerra de gran escala y además mucha gente en el mundo vería una guerra provocada por Israel, diría fue el ataque israelí desproporcionado, desmedido, el que causó la guerra. Y eso generaría un aislamiento más del aislamiento en que ya está cayendo Israel. Jorge, lo del 7 de octubre, ¿cuán- ¿cuánto puede cambiar al conflicto que tiene muchísimos años? Han sucedido cosas recientes, digamos, de hace pocas décadas, como la Intifada, cuando Ariel Sharon caminó sobre la planicie de la mezquita de Al-Aqsa. Eh, lo del 7 de octubre, digo, ¿cuánto puede significar? Porque el fin de semana yo veía un documental que se llama Gritos antes del silencio, donde se recogen testimonios de las mujeres que fueron violadas, de las mujeres que fueron secuestradas, de los soldados que estuvieron durante la agresión de Hamas. Cuentan las atrocidades que cometieron estos milicianos que se adentraron en territorio israelí, que no era una guerra, porque la guerra vas y disparas al oponente, pero no violas a las mujeres. Eh, ¿Cuánto puede significar esto en la historia futura de este conflicto? Puede significar mucho. Yo creo que jamás cuando atacó el 7 de octubre lo hizo a sabiendas de que no era simplemente un ataque con unos muertos y unos secuestrados, sino era mucho más que eso. Porque evidentemente, pues la respuesta de Israel iba a ser inmediata, iba a ser contundente. Israel no se iba a quedar con los brazos cruzados. El asunto es que quizás jamás no calibró la dimensión de la respuesta, porque este momento parecería y eso lo han denunciado personas en Israel, que parecería que el presidente, que el primer ministro Benjamín Netanyahu quiere prácticamente liquidar al pueblo palestino, es decir, apartarlo de ahí, obligarlo a emigrar, que se reubiquen en Jordania, en Siria, en Irak, en donde puedan los palestinos, de manera que el plan, que era un plan prácticamente universal, de crear dos estados, un estado Israel, un estado judío y un estado palestino conviviendo armónicamente en paz, con fronteras seguras y garantizadas y eventualmente supervisadas. Ese plan parecería que el primer ministro Netanyahu quiere que no ocurra, quiere que nunca haya un estado palestino. Pero el pueblo palestino existe. Hay tres pueblos en el mundo sin patria: el pueblo kurdo, el pueblo gitano y el pueblo palestino. Pero el pueblo palestino está concentrado ahí. El pueblo kurdo está dividido entre 5 países del Oriente Medio, empezando por Turquía. El pueblo gitano está prácticamente disperso por el mundo, pero el pueblo palestino se ha concentrado en esa región. Ahí vivió los 700 últimos años antes de 1948, prácticamente como dueños de esa tierra, como los poseedores únicos. Y entonces, obviamente, desplazar a los palestinos de ahí, tratar de evitar que surja un Estado palestino, es condenar a una diáspora, a un pueblo, a una diáspora tan cruel como fue la diáspora que sufrió el pueblo judío desde el año 70, desde el siglo primero. Por lo tanto, me parece que ese afán podría ser un afán fuera de toda dimensión y podría causar una afectación a la paz duradera. Yo creo que no veo yo una posibilidad de una paz cierta, de una paz confiable en el Oriente Medio, sin la convivencia pacífica de un pueblo palestino, de un Estado palestino con el Estado de Israel. En Palestina hay, no cabe duda, entre los palestinos hay terroristas. Lo era sin duda Ismael Haniyeh, lo eran sin duda todos los líderes de Hamas y muchos de los líderes de Hezbollah.
aunque ellos no sean directamente palestinos, pero también en el pueblo palestino hay mucha gente talentosa, razonable, pacífica, moderna, civilizada, que en la misma Cisjordania, muchos de los líderes del gobierno palestino en Cisjordania son hombres de diálogo, de paz, hombres y mujeres. No veo una posibilidad de una paz estable en el Oriente Medio sin los dos estados. Si Israel quiere terminar, o Netanyahu quiere terminar con esa posibilidad, creo yo que tendrá políticamente él un resultado satisfactorio en las próximas elecciones, se prolongará aún más en el poder, Israel disfrutará de unos años de paz y seguridad, pero la historia hay que calcularla no en un plazo de 5 o 10 años. A mediano plazo el Oriente Medio volverá a ser un infierno. Jorge, gracias por compartir tu conocimiento, por enseñarnos y ayudarnos a entender estas cosas que podrían resultar tan complejas de asimilarlas y ver cómo lamentablemente las cosas se degeneran. Jorge Ortiz, buenos días. Buenos días, Milton y Verónica, muchas gracias. Bien, son las 9:03, tenemos que terminar, nos vemos mañana, tengan buen día. Así es.